Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Vamos a compartir una noche más de conversación en el marco de la Fundación Atlas. Mi nombre es Martín Simonetta. En este caso vamos a conversar con Castor López Ramos, un gran amigo. Él va a hablar desde Santiago del Estero, es ingeniero, realizó posgrado en economía. Y vamos a charlar sobre subdesarrollo sostenible. Le vamos a preguntar a Castor qué es el subdesarrollo sostenible. Así que vamos a ver si nos podemos conectar. Eh, Acá estamos. Estamos invitando a Castor para charlar. Acá estamos con Castor querido. ¿Cómo estás vos? ¿Me Martín, escuchás bien? perfecto, perfecto. ¿Ustedes? Bueno, muy bien, por suerte, y una gran alegría poder charlar con vos después de tanto tiempo sin vernos personalmente, por el COVID y demás, estamos distanciados. Hoy ya vamos a charlar un poquito al respecto, pero es una gran alegría poder compartir este rato de reflexión con vos. Sí, para mí también un gusto, Martín, tanto tiempo, creo que años sin estar en contacto al menos visual, ¿no? Porque de alguna manera emails o Facebook en las redes sigo los artículos y la intensa actividad que la Fundación desarrolla desde hace décadas, creo que podemos decir ya, ¿no? Y uno, Sí, sí, estamos cerca, en un año y pico, cumplimos 25 años ya, mirá. claro, claro, claro. Sí, 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 muy contento, Martín, de escucharte, de verte, y tengo muy gratos recuerdos de la fundación, que de la que recibí tanto y como te decía en privado, me siento en tremenda deuda con la fundación. Y Eh, mucho eh, la, la difusión de ideas, de libertad, que ustedes lo vienen haciendo en tiempos muy, muy difíciles, mucho más difíciles que los actuales incluso, ¿no? sí, 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 te agradecemos mucho tus palabras y nosotros también te agradecemos muchísimo por la posibilidad de interactuar, de contarte a vos siempre como expositor, con tus columnas tan ricas y como decías vos también, bueno, hubo momentos terriblemente difíciles donde, si bien este es muy difícil, pero donde las libertades civiles y políticas estaban mucho más restringidas y bueno, hoy tenemos resultados electorales que son un poco más halagüeños en este sentido. Y voy a presentarte oficialmente para ya empezar a hablar de la temática. Agradecemos a todos los que se han sumado y todos los que se sumarán en algún rato. Castor López Ramos es ingeniero, ha realizado posgrados en economía en la Universidad Torcuato Di Tella y la Politécnica de Madrid. Ha sido diputado provincial por Recrear, y actualmente es consultor y profesor en la UNCE y en la UCSE, ¿no? Que supongo que es la Católica de Santiago del Estero y la Nacional de Santiago del Estero, ¿no? Así que Castor es un estudioso, un hombre que maneja distintas ramas del conocimiento y que hoy va a hablar con nosotros sobre subdesarrollo sostenible. Y te pregunto, para empezar, estuve leyendo tus artículos recientes, ¿qué es el subdesarrollo sostenible? Mira, el concepto en realidad está muy bien presentado en el reciente libro de Vicente Massot, que se llama La excepcionalidad argentina, y como bajada de título tiene del apogeo al subdesarrollo sustentable. Es de Editorial Claridad. Es un libro que caracteriza muy bien el subdesarrollo sustentable. Lo que te podría aportar es que sería una derivación en el plano de la ciencia económica de la aspiración política de un populismo sustentable en el largo plazo, que tiene una exigencia de una necesaria continuidad de gobierno, con la tipología de las políticas públicas casi exclusivamente de redistribución, pero que entra en inevitables conflictos con nuestro sistema de democracias republicanas, competitivas, capitalistas,
porque bueno, visualiza como obstáculos a la periodicidad de los mandatos, a un poder ejecutivo limitado, a la división de poderes, a la justicia autónoma, todos son visualizados como obstáculos para un populismo sustentable, ¿no? Eh, Al contrario de las democracias que progresan, que tienen esa sana incertidumbre política del poder público, ¿no? Otra característica que podríamos decir del subdesarrollo sustentable es que precisa de la disponibilidad de un recurso natural relativamente abundante y que atraviese prolongados ciclos de precios internacionales elevados, sobre los que copta tributos sin haber colaborado como gobierno de Estado en la necesaria inversión previa ni en los gastos corrientes, sobre los que también aplica tributos, que siempre los aplica en el límite de la expropiación, ¿no? Por eso las alícuotas oscilan en alrededor del 30%, que en términos legales son esos límites. Otra característica más de este estadio de su desarrollo sustentable que puede tener un país es hacer una completa negación de la componente monetaria de la inflación. Así que entre las herramientas siempre está presente y de una manera preponderante el impuesto inflacionario, básicamente por su característica de no legislado, de fácil recaudación, es la base monetaria por el porcentaje de inflación, es un señoreaje abusivo, podríamos decir, ¿no? Y que siempre también camina en los límites de las espiralizaciones inflacionarias, eh, con el riesgo de que en algún momento los rezagos fiscales los alcanzan también al propio emisor de moneda. O sea, lo podríamos resumir en ilusión monetaria. O sea que si repasamos es derivación económica del populismo sustentable, necesita de un recurso natural abundante y que atraviese un ciclo de precios extraordinarios, precisa de la ilusión monetaria y precisa de la ilusión fiscal. ¿A qué le llamamos ilusión fiscal? A que el Estado, el gasto público, todo lo puede, esos eslogans de transformación de la realidad, la política como el arte de lo posible, que la decisión política avanza sobre todas las temáticas, y por último vulnera el complejo límite del gasto público sostenible en el largo plazo. Esto lo trabajó mucho Orlando Ferreres, y lo vulnera con tributos que distorsionan incentivos al ahorro, a la inversión, a la generación de empleo privado, productivo y formal, a las exportaciones. Eso en cuanto a la calidad de los tributos que generalmente usa, pero además la cuantía, que excede la capacidad de pago de familias y de empresas. O sea, el concepto de gasto público sostenible es algo muy interesante, porque cuando lo atraviesas empiezas a ingresar en conflictos, porque no tienes un sistema impositivo que sea consistente con el gasto público planificado y la deuda pública comienza a avanzar de forma paralela a la inflación producto básicamente de emisión monetaria, ¿no? Uno diría que esta breve caracterización conduce necesariamente a gobiernos que necesitan ser autoritarios, son democracias casi puramente electorales, plebiscitarias, luego están en una actitud de permanente espera de serendipias, al decir de Andrés Malamud, ¿no? Cosas que no buscabas pero que te resultan muy útiles. Hablo de los ciclos que a veces ocurren de los productos, ciclo de precios extraordinarios de productos exportables. Lo cierto es que la moneda enferma genera mayor pobreza, alta inflación, eleva deuda pública, desincentiva la producción, la inversión, eh, genera baja productividad, genera un escaso crecimiento económico y una economía cerrada. O sea, cuando la teoría económica ortodoxa ya lo conocía todo esto y lo denominaban como las trampas de escaso crecimiento, las trampas de estancamiento económico o las trampas de pobreza, que te conducía luego y casi muy rápidamente a una secuencia de país fallido.
Pero, pero los países, como también lo explica muy bien Vicente Massot, los países no mueren, al menos nunca mueren como tales. Y ocurrieron casos, siempre por razones exógenas, externas, nunca endógenas, en que con estos criterios del llamado populismo se lograba una gobernabilidad política suficiente por un periodo dado y se obtenían los necesarios éxitos electorales sin prestar demasiadas consideraciones a la calidad institucional del sector público ni a la calidad de la política fiscal o monetaria. Y así es como Argentina venía de una cadencia macroeconómica de stops and go. Recordemos la crisis 88-91 como un gran stop, y luego el go 92-99, con algunos barquinazos por un efecto México, Brasil o Rusia, ¿no? Luego otro stop 98 con recesión hasta la crisis 2001, y luego un nuevo go, ¿no es cierto? Que un 2003-2010, ponele. Pero del 2010 hasta acá, 2011 hasta acá, hemos cambiado la cadencia macroeconómica del país. Ya no hay más stop and go, hay estancamiento. Y un estancamiento que uno podría decir que pone en riesgo o alguna hipótesis de subdesarrollo sostenible que se venía estableciendo. Más o menos en líneas muy generales te puedo comentar eso, y como dato de evidencia empírica, durante la democracia argentina, nuestro Producto Bruto solo tuvimos la capacidad de duplicarlo a lo largo de casi 40 años. Solo tuvimos la capacidad de duplicarlo en el largo plazo, lo cual nos da una tasa de crecimiento muy exigua, que además si lo corriges en producción por habitante, casi que tenemos el mismo producto per cápita de hace 4 décadas, mientras que la propia región de Latinoamérica cuadruplicó su Producto Bruto. Argentina solo duplicó, o sea, tuvimos una productividad del orden de la mitad del resto de los países vecinos, y la productividad del sector público dentro de Argentina es aproximadamente 1/3 de la privada, en un contexto en que el gasto público creció de 20 a 25 puntos del producto a 40, 45 puntos, ¿no? O sea, los desatinos del Estado, cuando mide 20 o 25 puntos del producto, producen ciertos efectos. Pero los desatinos del Estado, cuando ya significa casi la mitad de la economía argentina, ya los efectos son mucho más gravosos, ¿no? No sé si este muy breve repaso que hice alcanza para una breve caracterización de lo que llamamos, o de lo que se creyó en un momento dado que era una situación estacionaria de subdesarrollo, que está bien, no escalaba a la posición de país en vía de desarrollo, pero tampoco caía en país fallido. Claro, sí, sí, yo te escuchaba y venían a mi mente muchas reflexiones, muchas preguntas, y hoy en día, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mataron a un chico que iba al colegio por robarle, creo, la bicicleta. Y yo pensaba, tenemos un Estado carísimo, pesadísimo, pero que a la vez no cumple sus funciones, ¿no? O sea, no es un Estado caro que cumple las funciones y permite que vos tengas seguridad, justicia, salud, que podríamos discutir si es bueno o malo ese modelo, pero por lo menos habría un vínculo, ¿no? Entre lo que se cobra y el servicio provisto. Acá tenemos un Estado carísimo a nivel nación, provincia, municipios, un 55.000 legisladores, creo aproximadamente, cerca de 4 millones de empleos públicos, y no hay cumplimiento, digamos, de objetivos básicos en materia no solo económica, con la inflación superior al 50%, ni en otros aspectos de los cuales ni se habla, ¿no? De la inseguridad ni se habla. Posiblemente en Santiago la seguridad sea un tema más que duele menos. En Capital es un poco más tranquilo, pero en el conurbano bonaerense es tierra de nadie. Salís de tu casa y no sabés si volvés, si vuelven tus hijos, ¿no? Estamos en una situación casi desesperante, donde podemos hablar de Estado fallido, Estado ausente, y esa contradicción, ¿no? De la asfixia fiscal y la cero provisión de servicios por el otro lado, ¿no? ¿Esto se puede revertir de alguna manera?
estimo que sí, porque se llega a situaciones límites. Yo también pensaba cuando hablabas, Martín, y uno recordaba la cantidad de veces que se declama, pero que el Estado se resiste a ingresar en una etapa de calidad institucional en el que se hable de la gestión pública por resultados, ¿no? Cada vez que se quiso hablar de gestión pública por resultados surgieron los rótulos de tecnocráticos, de que detrás de los números hay personas y tantas frases hechas, ¿no? Pero en cualquier país del mundo velar por la eficiencia del gasto público es un acto de patriotismo. Aquí casi hacer eso es un acto de antipatria. Si uno pone en debate la visualización de algún ratio de eficiencia del gasto público, ya sea en salud, en educación, en justicia, en seguridad. Espero que eso va cambiando, va cambiando. Ya hay un tamaño asfixiante del sector público que no puede ser solventado con tributos legislados, explícitos y no distorsivos. Ha tenido que avanzar hacia tributos de pésima calidad y ya la sociedad percibe que es necesario que el Estado se someta también a que su gestión sea revisada por resultados, ¿no? Sí, sí, claramente, ¿no? Y te consulto, en la era K, el peso del gasto público sobre el PBI ha crecido de forma dramática, salvaje, según distintas estimaciones, estaría cerca del 40%, 45, 30 y pico por ciento. Se han regalado jubilaciones, digamos que ahora hay que pagar todos los meses, entre otras cuestiones. Y llegamos a una situación en la cual, y me viene a la mente el teorema de Pareto, ¿no? Que recomendaba a Mussolini sacarle al 10% que tenía el 90% y darle al 90% que tenía el 10%, ¿no? ¿Cómo podemos escapar? ¿Hay forma de escapar de esta situación casi suicida para un político que tiene que decirle a los votantes, che, te voy a cortarte los subsidios, pero votame igual porque vamos a estar mejor? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo que ya, y como bien decías en la introducción del conversatorio, eh, indicadores electorales de que hay una reflexión, ¿no? Hay una reflexión porque sí, el país aprovechó, o desaprovechó en realidad, una coyuntura extraordinaria de aquellos precios de nuestros commodities exportables, pero los asignó a todos a gasto corriente, ¿no? Y luego que pasó el ciclo de bonanza, nos quedamos con el gasto corriente. Eh, como se dice, el gasto público es muy difícil que retroceda una vez que se actuó sobre él. Yo conservo esperanza de reflexión de la sociedad y de que por la vía electoral, como vos decías, de que estas políticas públicas casi permanentemente sesgadas en una búsqueda de equidad que siempre se la propicia como que si buscamos eficiencia vamos a caer en profundas inequidades, pero buscando permanentemente equidad mediante equivocadas políticas públicas, hemos caído en desequilibrio de distribución que ni siquiera los procesos de eficiencia nos llevan, ¿no? O sea, y nos quedamos sin una cosa ni la otra. Sabemos bien que todo aquel que va por eficiencia tiene que soportar algunos costos de equidad, pero también todo aquel que va casi exclusivamente por equidad registra muchos costos de eficiencia que en nuestro caso ya son inaceptables, porque además no se logra la equidad. Así que yo aspiro a que los próximos resultados electorales, que son claves en los parlamentos, para ir, eh, para ir reconduciendo el rumbo del país, sean en la dirección de estos criterios que estamos comentando, de quitarle distorsiones a los impuestos, de volver a propiciar el ahorro, la inversión, el empleo privado productivo y formal y las exportaciones, volvernos a abrir. Si no terminamos con este modelo de alta pobreza y fundamentalmente de economía cerrada y alta inflación, ¿no? Que se traduce en una escasa calidad de vida, ¿no?
Y te consulto cómo ves vos la situación económica, institucional, política en Santiago y en el norte argentino. Una pregunta muy amplia te hice, pero bueno, no, para tener tu opinión al respecto. Bueno, la de Argentina es muy compleja, ¿no? La de Argentina es muy compleja, porque bueno, estaba mirando las cuentas, qué sé yo, y todo el mundo estima entre 3 puntos y 4 puntos del producto, simplemente el desfasaje entre los ingresos públicos y el gasto corriente. Y además de eso, tenemos una deuda pública por delante que hay que ver cómo se la refinancia. Y uno dice, pero si no puede ni siquiera equilibrar el gasto corriente, ¿con qué vas a enfrentar compromisos de amortización de capital e intereses de deuda? Entonces, desde ese punto de vista, es un Estado literalmente quebrado, ¿no? Que tiene que reformularse. Ahora, en las provincias, y en nuestro caso, es distinto porque, bueno, otra vez surge el régimen de coparticipación federal de impuestos que le otorga a las provincias algunas características disímiles. En Santiago tenemos un estado en términos objetivos muy distinto en su resultado contable al nacional, porque tiene superávit corriente y tiene un stock de ahorros. ¿M? Porque somos, con toda franqueza, una de las provincias favorecidas por un régimen de coparticipación que debió ser discutido hace muchos años, según la reforma constitucional del año 94, y no se hizo, por el cual Santiago, en la coparticipación secundaria, una vez que se dividió entre nación y provincia, ya solo en el fondeo de las provincias, recoge el 4% de ese, casi el 4%, o algo más del 4% de la copa secundaria, y solo somos el 2%, un poquito más del 2% de la población. O sea, que tenemos el doble de un per cápita promedio. Eh, Casi el 90% de los recursos provinciales provienen de la coparticipación, solo un 10% son recursos propios, y eso le da otra morfología, ¿no? Y luego, sí, obviamente son provincias que no hemos conocido en realidad nunca mayores calidades institucionales. Siempre hemos visualizado acá al poder del Estado como el que todo lo puede, un poder ejecutivo muy fuerte, donde simplemente los demás poderes acompañan. La figura del gobernante, la propia sociedad la entiende como una figura de fortaleza continua, permanente. Así que eso hace difícil la incorporación de criterios de democracia republicana. Es una historia en el norte muy arraigada. Yo Ujú. recordaba en términos históricos que muy pocos apellidos explican la historia de Santiago, te diría, de los mismos 200 años que llevamos. Nosotros nos independizamos como provincia en 1820, hace poquito festejamos el año pasado el bicentenario, y bueno, nuestro primer gobernador, eh, Juan Felipe Ibarra, gobernó de 1820 a 1850, de allí siguieron hermanos Tahuada de 1850 a 1870 y pico. Ahí sí hubo una sucesión de gobernantes, pero en 1949 ya lo tuvimos como gobernador a Carlos Juárez, 1949, y si bien con interrupciones, pero nunca dejando de estar con una prominencia política relevante, en el 2000, en el 2004 dejó de ser gobernador. Te hablo de Claro. una gobernación en 1949 y una última en el 2004. Y bueno, y Santiago registra muchas intervenciones federales, ¿no? Creo que junto a Corrientes somos las dos provincias con mayores intervenciones federales, lo cual nos ha llevado a tener un cronograma electoral desfasado del nacional. Por ejemplo, en estas elecciones nosotros elegimos gobernador. Así que bueno, son contextos que hay que tomarlos con realismo, y dentro de ese realismo y de las restricciones que se presentan, ir tratando de aprovechar algunas cuestiones como la certidumbre y la continuidad del poder político, y de que entonces ese poder político comience a mejorar su calidad de gobernanza, ¿no?
pero reconociendo que las alternancias todavía están lejos de ser aquellas de las democracias de mejores calidades, ¿no? Pero bueno, como reitero el concepto, tomemos los factores reales, las características reales que nos pueden ayudar a algún sendero de crecimiento económico y tomémosla y veamos cómo podemos comportarnos en ella, ¿no? Así que Castor ha sido clarísimo y aparte muy realista respecto de la situación, para mí hay un tema que es fundamental, creo, así como la división de poderes, se habla más de la división de poderes, pero no se habla tanto de la descentralización y un real federalismo, ¿no? Que tal vez sea el sustento para que muchas sociedades como los Estados Unidos puedan tener mayor control ciudadano sobre el gasto, que cada sociedad, cada estado gaste lo que recauda, o miremos a Argentina y miremos Uruguay, ¿no? Un estado más chico, de hecho donde hay más control ciudadano, ¿no? Y mejora, creo que todo, ¿no? Por eso creo que un real federalismo es un camino fundamental para que el país pueda comenzar a tener instituciones más sólidas. Y te queremos invitar a decir una reflexión final para terminar este encuentro y agradecerte muchísimo. Bueno, y que quizás, no sé si alcanza a que sea una reflexión central, pero las políticas públicas en las que descansa el populismo siempre presentan a los costos de cortos plazos de los cambios como mucho mayores que los beneficios de largo plazo, y eso lleva a estas situaciones estacionarias. Quizás el gran desafío es, obviamente con necesariamente un fuerte liderazgo político personal, presentar a que los costos del cambio puedan ser afrontados solidariamente y que los beneficios van a ser muy provechosos. Señoreaje abusivo del que hablábamos, esta ilusión fiscal, esta ilusión monetaria, no nos ha conducido a nada bueno, y en esto los ratios de pobreza y de escasa tasa de crecimiento, básicamente, creo haber visto en los últimos estimaciones, no podemos seguir creciendo al 2% anual del producto, y que cuando es el per cápita es incluso inferior al 1% anual. Es una tasa de crecimiento, digamos, absoluta, positiva aún, pero que en términos relativos es muy pobre, muy escasa, ya no, como decía, frente al mundo, sino frente a países vecinos, ¿no? Así que, bueno, creo que esta presentación de subdesarrollo sustentable nos debería alertar a que es un estadio de estancamiento económico continuo, del que va a ser muy difícil salir, pero que queden claro que no somos más el país del stop and go, ¿eh? Somos el de subdesarrollo sustentable, del cual hay que hacer el esfuerzo de emerger, porque todos queremos tener un mejor futuro, en términos personales y en términos de sociedad en su conjunto, ¿no? Muchísimas gracias, Castor. Me quedo con tu reflexión final. No somos más el país del stop and go, somos el país del subdesarrollo sustentable, con todo lo que eso implica para reflexionar. Te agradecemos mucho por la posibilidad de hablar con vos. Vamos a seguir en contacto para hacer nuevas entrevistas y seguir retomando este vínculo tan increíble que tenemos. Clarísima tu presentación, los conceptos profundos y explicados con mucha sencillez para todo público. Agradecemos a todos los presentes y esta entrevista va a estar disponible en segundos en Instagram, ya no live, y en un ratito en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, entre otras, en Twitter en algunas partes. Así que bueno, gracias Castor y nos vemos próximamente. Seguimos trabajando por un país mejor. Un gran abrazo. Muchas gracias, Martín. Un afectuoso abrazo. Saludo a todo el equipo de la Fundación, a Gustavo y a tanta gente que les recuerdo con tanto cariño y afecto. Muchas gracias. Abrazo. Chau, chau.